Como dice el título, este video va a tratar principalmente de laboratorios y experiencias relacionadas a la química orgánica. Si no sabes qué es la química orgánica, aquí dejo una leve explicación que se basa principalmente en lo general de lo que es. La química orgánica es una rama de la química donde gira en torno al átomo de carbono y sus enlaces covalentes entre carbono y sí mismos, hidrógeno u otros elementos. En el video lo que vamos a hacer va a ser el paso a paso de cada procedimiento que hicimos para cada experiencia, los protocolos de cuidado básicos que se puede tener con estas experiencias, porque hay que recordar que son químicos muy peligrosos, y con una leve explicación de qué sucede junto a sus resultados. Y la explicación se intentará hacer de la forma tan básica como técnica posible. Así que vamos comenzando. En el experimento número 1 tendremos dos vasos precipitados, uno con cloruro de sodio y otro con azúcar. Las características de estos dos suele ser similar, ambos son blanquecinos, son muy pequeños y de forma cúbica, si se ve con un microscopio o una forma muy detenida. La mayor diferencia, o por así decirlo, la única diferencia que tendrían estos dos sería el gusto que produce, ya que el cloruro de sodio da un gusto salado a la boca y el azúcar da un gusto dulce. Ahora encenderemos el mechero con cierto cuidado, es decir, con gafas de seguridad y una buena distancia, y pasaremos ambos vasos con sus pinzas para evitar quemarnos con ciertos movimientos flameantes. Luego de pasarlo por la fuente de calor, veremos unas diferencias en simplemente el azúcar, mientras tanto que en el cloruro de sodio no se ve ninguna, es decir, sigue siendo igual que antes, blanca, sólida y muy pequeña. Mientras tanto, el azúcar está totalmente carbonizado. Una explicación a esto podría ser principalmente por el tipo de enlace que estos tienen, ya que el cloruro de sodio, al ser una sal, tiene un enlace iónico, que es altamente resistente al calor. Mientras tanto, que el azúcar, una sustancia orgánica ya que su estructura principal se basa en el carbono, suele ser un enlace covalente, el cual no es tan resistente al calor. Antes de comenzar el experimento, se procedió a limpiar todos los instrumentos utilizados en este, como la cápsula de porcelana y el tubo de ensayo. A continuación, se llenó el tubo de ensayo aproximadamente hasta la mitad con agua de cal, utilizando una pipeta y una pipeta graduada. Se vertieron 2 ml de etanol, que es un líquido incoloro de intenso aroma característico, en la cápsula de porcelana. Seguidamente, se prendió el etanol y se introdujo la varilla de agitación, que fue previamente humedecida con agua de cal en la zona superior de la llama. Una vez consumido el etanol, se observó a contraluz la formación de pequeñas manchas blancas sobre la varilla. Estas manchas corresponden al carbonato de calcio, producto de la reacción entre el dióxido de carbono liberado durante la combustión del etanol y el hidróxido de calcio presente en el agua de cal. La aparición de carbonato de calcio evidencia la presencia de carbono en el etanol, confirmando así su naturaleza orgánica. Antes de comenzar, debemos lavar y secar todos nuestros tubos de ensayo y tubo de desprendimiento antes de comenzar, para luego ir a buscar los elementos que utilizaremos: óxido de cobre, un polvo de color azul, y glucosa, un polvillo muy delgado blanco. Echaremos 2 porciones de óxido de cobre y 1 de glucosa, para luego en el otro tubo colocar hasta la mitad de agua de cal. Pondremos el tubo de desprendimiento al tubo de ensayo que contiene el óxido de cobre y la glucosa, para luego ponerlo ante el mechero y conectar el tubo de desprendimiento con el agua de cal. Ante el agua de cal veremos un burbujeo y cómo se comienza a colocar de un color turbio, dejando después de un tiempo una precipitación de color blanco. Mientras tanto, el tubo que contiene el óxido de cobre y la glucosa se torna totalmente de un color oscuro. La explicación es que cuando se aplica calor ante la glucosa y el óxido de cobre, se descompone por sus tipos de enlace y se combinan el carbono que tiene la glucosa y el oxígeno que contiene el óxido de cobre, así saliendo por el tubo de dispersión y llegando al agua de cal, quedando atrapada como esos pequeños puntitos blancos que vemos. En este experimento se utilizó una gradilla con 12 tubos de ensayo, los cuales fueron previamente secados en el mechero. A 6 de estos tubos se le añadieron los siguientes reactivos: tubo 1, 0,1 gramos de cloruro de sodio; en el tubo 2, 0,2 ml de hexano; en el tubo 3, 0,2 ml de ciclohexano; en el tubo 4, 0,2 ml de etanol; y en el tubo 5, 0,1 gramos de ácido
benzoico. Posteriormente se adicionaron 3 ml de agua, un solvente polar e inorgánico conocido como el solvente universal, a cada uno de los tubos. Se agitó cada tubo para favorecer la mezcla y se observaron los siguientes resultados. En el tubo 1 y el tubo 4, en ambos se observó una mezcla homogénea y de tipo soluble. Tanto en el tubo 2 y 3 se observó una mezcla heterogénea e insoluble. Y en el tubo 5 se observó una mezcla heterogénea y parcialmente soluble. Continuando con el experimento, se le ha aplicado la misma cantidad, o sea 3 ml, de éter etílico, que es un disolvente apolar y orgánico, a cada uno de los restantes 6 tubos de ensayo. Y se obtuvieron los siguientes resultados. En el tubo 1 se dio una mezcla heterogénea e insoluble. En el tubo 2 una mezcla homogénea y soluble. En el tubo 3 una mezcla homogénea y soluble. En el tubo 4 una mezcla homogénea y soluble. Y en el 5 podríamos decir que hay una mezcla parcialmente homogénea u homogénea y que es parcialmente soluble. Estas mezclas pudieron reconocerse a simple vista gracias a sus características distintivas. Las mezclas homogéneas presentan una apariencia uniforme, sin separación de fases visibles. Esto significa que los componentes se encuentran distribuidos de manera uniforme en toda la mezcla y no es posible distinguirlos a simple vista. Por el contrario, las mezclas heterogéneas muestran claramente 2 o más fases, con una distribución desigual de sus componentes. En cuanto a la solubilidad, podemos clasificar la sustancia en 3 categorías principales: solubles, parcialmente solubles e insolubles. Las solubles es cuando una sustancia se disuelve completamente en otra, formando una solución homogénea. Las parcialmente solubles ocurren cuando solo una parte de la sustancia se disuelve en el solvente. Y las insolubles es cuando una sustancia no se disuelve en absoluto en el solvente, formando una mezcla de tipo heterogénea. Los resultados mostraron que las sustancias polares, como el cloruro de sodio, son más solubles en solventes polares, agua, mientras que los apolares, como el hexano, lo son en solventes apolares, como el éter etílico. Esto confirma que las moléculas similares tienden a mezclarse y resalta la importancia de la polaridad en sus interacciones. Para estas últimas 2 actividades necesitaremos una gradilla con los 12 tubos de ensayo. En 2 de ellos pondremos agua de bromo, 2 mililitros de él, al igual que el agua de yodo en otro con 2 mililitros de todas formas, siendo cubiertos. Pero en otros 2 pondremos una solución de ácido yódrico diluido, pondremos 1 mililitro de solución de pergamanato de potasio en el ambiente ácido y otro en el ambiente alcalino. Para comenzar la síntesis del metano, tenemos que colocar 5 gramos de acetato de sodio en una cápsula de porcelana, para comenzar a llevarla al mechero y esperar a que esta se deshidrate. En el mortero colocaremos 5 gramos de la caldo sodada. Cuando termine la cristalización del acetato de sodio, lo pondremos también en el mortero para hacer una mezcla homogénea resultante, llevándola al interior de un tubo de ensayo. Conectaremos con el sistema de desprendimiento con el tubo de desprendimiento y una manguera junto a una pipeta Pasteur de vidrio. Ya con el sistema hecho, pondremos la pipeta de Pasteur en un vaso precipitado con agua destilada y pondremos un mechero debajo del tubo de ensayo, liberando un burbujeo en el vaso precipitado con el agua. Este burbujeo sería el gas metano. Y ahora, para confirmar si realmente es gas metano, hacemos la prueba de combustión, donde ponemos un encendedor en la punta de la pipeta de Pasteur. Viendo que si salió una flama, significa que realmente es metano. Y ahora, con sumamente cuidado, vamos a introducirlo tubo de ensayo por tubo de ensayo. Estos terminarán siendo los resultados finales. Cambios son los colores. Esto debido a su cambio de oxidación por el metano. Por ejemplo, el pergamanato de potasio en su forma de alcalino pasa de un morado fuerte a un verde oscuro. En su estado ácido pasa de un morado a un rosado mucho más fuerte pero de color oscuro. El ácido iohídrico pierde la claridad, al igual que el agua de yodo y el agua de bromo. Ahora sí, para finalmente terminar, usaremos los otros tubos de ensayo que dejamos sin usar antes. Y obviamente retirando toda la instalación que hicimos con el metano. Cabe recalcar que este tipo de experimento se hará sí o sí bajo la campana por la toxicidad de gases que puede liberar. Para crear acetileno, colocaremos trozos de carburo de calcio en un matraz de quitasato de 250 mililitros. En un tapón habrá un embudo de decantación de 250 mililitros que tendrá agua destilada. A continuación, dejaremos que caiga por goteo el agua destilada generando un gas. Este irá por la manguera, la cual contiene
una pipeta de Pasteur, la cual llegará a un vaso precipitado con agua que pusimos anteriormente viendo un burbujeo. Repetiremos el paso del experimento pasado, es decir, ir metiendo acetileno tubo por tubo de ensayo y viendo su reacción con el tiempo. Este es el antes de comenzar con el acetileno y aquí se ve después cómo terminó con el acetileno. Como se ve, también aquí la mayor diferencia es el color. Por ejemplo, ambos pergamanatos se pusieron de un color oscuro. El de base alcalina se puso de un oscuro algo verdoso y el de base ácida en un oscuro con algunas tonalidades rojas. Mientras tanto que el resto se quedó de un color transparente. Tipo experimento, para utilizar el acetileno usaremos una solución de nitrato de plata amoniacal, es decir, 1 mililitro de nitrato de plata y agregar gotas de amoníaco hasta que la disolución se vea de un color blanco y termine en un color transparente. A esta sustancia le agregaremos el acetileno hasta ver una precipitación de color negro, el cual con esta varilla de excitación la tomaremos y la pondremos ante el calor, donde deberían verse chispitas ante el fuego. No hagan lo mismo que yo, que fue calentar primero la varilla y luego poner en el tubo de ensayo porque, bueno, reacciona todo. Como la narradora le dolía la voz, sigo yo, lo que formó fue el acetiluro de plata o etinuro de plata, un alquinuro metálico. El acetiluro de plata es un explosivo sensible al golpe y al calor, por eso liberó esa chispa. Hasta aquí termina el video y espero que haya sido bueno porque literal es el primero, además de estar abiertas a errores porque a alguien literal casi estalla todo el laboratorio, pero lo bueno es que está bien y tiene sus dos manos. Bueno, adiós.